Muy bien, ahora sí. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, cuando todos hablan, entonces... Ok, pero lo podemos cambiar ahora. Sí, pero no sé si vos necesitas la... No tengo que hacer nada que no puedas hacer vos también. ¿Dónde están mis PowerPoint? Ahora cuando compartas minimizamos esto Y y podemos compartir pantalla y te va a ofrecer la presentación. Hola, muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas ustedes por estar aquí. Adelante. Buenas tardes. Es un honor y una alegría para la Sociedad Argentina de Análisis Político, para la SAAP y para el Congreso de la SAAP, alojar una vez más a la conferencia memorial Guillermo Godó. Por supuesto, este honor y esta alegría se fundamenta desde ya, desde el punto de vista intelectual. En primer lugar, por celebrar la memoria y el legado de nuestro mayor politólogo, Guillermo Godó. En segundo lugar, desde el punto de vista institucional. Recordemos que Guillermo Godó es el presidente honorario de la SAAP y lo sigue siendo. Por otro lado, este año se cumplen 10 años del fallecimiento de Guillermo, como sabemos, en cuya memoria se ha establecido por una ley nacional, el Congreso de la Nación, por supuesto, la institución del día 29 de noviembre, semana que viene ya, como el Día Nacional del Politólogo. Este es entonces un día que nos... Es un día que nos permite a nosotros celebrar y reconocernos como parte de una comunidad científica, de una comunidad académica que reconoce en Guillermo Godó un padre fundador, un faro, una guía intelectual por la relevancia de sus trabajos y de toda su trayectoria. Por lo tanto, agradezco en primer lugar a Gabriela Hipólito Donel por confiar nuevamente en el Congreso de la SAAP como un espacio digno para alojar a las conferencias memoriales que llevan el nombre de Guillermo Godó. Por otro lado, hay un elemento particular que también quiero destacar y agradecer, que es la presencia aquí en primera fila de Oscar Oslak, otro, como sabemos, gran maestro, otro padre fundador de la ciencia política argentina, por todos nosotros conocidos. Y además de todo eso, es también, como Guillermo Godó también lo fue, un institution builder, como se dice en inglés, o sea, un constructor de instituciones. De hecho, a Oscar Oslak le debemos la creación de la propia SAAP. Oscar es el fundador de la SAAP y su primer presidente, de manera que también nos honra con su visita y su presencia hoy. Gracias, Oscar, por estar. Además de, no hace falta subrayar, que era un querido y entrañable amigo de Guillermo Godó. En tercer lugar, agradezco también la presencia de Juan Abal Medina. Todos lo conocemos por su destacada trayectoria politológica, no solo por su actuación política, pero también es un querido discípulo y amigo de Guillermo Godó. Muchas gracias, Juan,
Y finalmente, el último agradecimiento es para la profesora doctora Catalina Smulovitz, que aceptó el ofrecimiento de parte de Gabriela de ser la conferencista Guillermo Donnell. Sin más, quería solamente decir estas palabras para destacar y subrayar la relevancia y la importancia institucional que para la SAP tiene esta actividad, que para la SAP tiene tener el orgullo de poder alojar las conferencias Guillermo Donnell. Agradezco nuevamente a Gabriela Hipólito O'Donnell por esa referencia y le doy entonces ahora la palabra a Gabriela, que merece en esta ocasión dirigirnos unas palabras. Gabriela, si nos estás escuchando, ¿me estás escuchando bien? Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, gracias, Martín. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y saludos desde Buenos Aires. Espero que estén disfrutando de esa bellísima ciudad de Rosario. Con Guillermo disfrutamos muchas veces del congreso que se celebraba ahí, o también de paseos en la ciudad con los amigos, y les doy la bienvenida entonces a esta nueva edición de la Conferencia Memorial Guillermo Donnell. Muchas gracias a Martín y a la SAP por el espacio para celebrar la conferencia durante este nuevo Congreso Nacional de Ciencia Política, a los presentes, en especial a Oscar Osla, que no sabía que iba a estar ahí, así que le mando un saludo enorme, estoy contentísima que nos acompañe. La conferencia memorial fue establecida en 2014, como dijo Martín, para ahorrar la carrera y el liderazgo intelectual de Guillermo, y las dos primeras conferencias fueron realizadas en colaboración con el Instituto Kellogg. La tercera fue en el Senado de la Nación, que fue la que impartió el querido maestro Oscar Oslak, y estas dos últimas ediciones han sido con la SAP en el marco de los congresos nacionales. Y quiero decirles que realmente es muy arduo constituir institucionalidad y muy fácil destruirla, así que le doy una vez más las gracias a Martín como presidente de SAP y a la SAP por el apoyo, ¿no? De que esta tarea pueda ser continuada. Bueno, anteriores conferencistas incluyeron al expresidente de Chile, Ricardo Lagos, el economista Daron Acemoglu, como dije, Oscar Oslak, Javier Aullero y hoy Catalina Smulovitz. Quiero darle las gracias a Cari por hacernos el honor, a mí, a la familia, de aceptar esta invitación. A pesar de todos los inconvenientes de la época que nos toca vivir y otras cuestiones, hoy estamos acá. Y su excepcional trabajo siempre ha estado en diálogo con el de Guillermo, y yo quiero recalcar eso. Quiero darle también las gracias a Juan Manuel Abal Medina, que hoy, como en tantas otras ocasiones, nos acompaña a construir la ciencia política. Él va a presentar a Cari como ella se lo merece y va a moderar la sesión. Y si el 29 de noviembre celebramos el Día de las y los Politólogos, es gracias a su iniciativa y determinación. Termino diciendo que, bueno, esta edición de la conferencia es especial porque, como dijo Martín, se cumplen 10 años de la partida de Guillermo, pero también se cumplen 30 años de la celebración del Congreso Mundial de Ciencia Política en Argentina en 1991, cuando Guillermo era presidente de IPSA. Así que aprovecho esta ocasión para felicitar a Martín, que ha conseguido que el próximo Congreso 2023 Mundial de Ciencia Política se vuelva a realizar en nuestro país, así que te felicito. Ha sido una tarea difícil, importante, y que ha llegado a buen puerto. Pero además se cumplen 35 años de la publicación de Transiciones desde un gobierno autoritario, que es uno de los libros más influyentes de la política comparada, y que es un proyecto, libro que surgió de América Latina, en el cual ustedes saben Guillermo tuvo un rol fundamental. Así que creo que hoy tenemos mucho para reflexionar. Yo tengo ya mi cuaderno para tomar notas, y bueno, le dejo la sala a Juan Manuel para que presente a Cari como ella se lo merece. Muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias, Martín. Un placer volver a estar ahí en Rosario, como estuve hasta el día de ayer
junto con todas y todos ustedes. Realmente, como bien decía Gabriela, son 10 años de la partida física de Guillermo, 10 años en los cuales hemos visto como muchos de sus conceptos, de sus teorías, de sus enseñanzas, cada día tienen más vitalidad, ¿no? Yo no quiero dejar de mencionar que hoy quizás el gran tema de discusión en el mundo es el backlash, el retroceso democrático. Vemos como todos los autores, autoras están trabajando en esas temáticas, y como Guillermo hace más de 25 años nos hablaba de ese concepto de la muerte lenta de la democracia, ¿no? Y cuánto de lo que él nos decía hace 25 años, hoy lo estamos experimentando tristemente en gran parte del mundo. Así que tener hoy a Cari, a Catalina Smulovic como conferencista es un verdadero gusto, un verdadero placer, porque también, como decía Gabriela, ha trabajado con Guillermo en sintonía con los trabajos de Guillermo, estas cuestiones que nos hacen al corazón de discusión que estamos teniendo, que es la calidad y la fortaleza de la idea, de este ideal que es la democracia. Así que realmente muy agradecido, Gabriela, con esta oportunidad, volver a felicitar a Martín, al rector de la Universidad de Rosario, por habernos permitido, aunque sea en términos híbridos, pero también presencialmente, tener un primer congreso con cara a cara en América Latina de nuestra disciplina, que es muy, muy importante. Y bueno, simplemente presentarles, no hace falta mucha presentación a Cari, pero bueno, corresponde hacerlo para quizás los que no la conocen. Catalina Smulovic es profesora plenaria de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella, obtuvo un PhD en Ciencia Política de la Pennsylvania State University y fue investigadora principal del CONICET y vicerrectora de la Universidad Torcuato Di Tella. Ha escrito sobre los derechos humanos y las relaciones cívico-militares, los usos y accesos de los sistemas legales y sobre ciudadanía y accountability social en América Latina. En la actualidad investiga sobre el impacto del federalismo en la protección de derechos y sobre las guerras judiciales en América Latina, temas de impresionante actualidad. Y entre sus principales publicaciones recientes se encuentran Acceso a la justicia y defensa pública en contextos federales, quién accede y por qué en las provincias argentinas, ¿no? Esta vieja idea también de Guillermo, ¿no? Las zonas marrones en nuestro país, ¿no? Que tanta actualidad sigue teniendo, publicado en la revista justamente de la SAP en el año 2019, y quién paga por los derechos en las provincias argentinas. El caso de las leyes de violencia familiar, en desarrollo económico 2015. Ha sido Guggenheim Fellow y es miembro del Comité sobre Libertad Académica de la IPSA, y una excelente profesora, doy cuenta de ello, que he tenido el honor y la suerte de tenerla como docente hace tiempo ahí en la maestría del Instituto Universitario Patricios en esos momentos históricos, así que es un honor para mí presentarla a Cari, y obviamente simplemente muchas ganas de escucharla. Cari. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presentación, a Gabriela por la invitación y a la SAP también por la invitación. Y déjenme contarles, digamos, en cierta forma, cómo empieza esta historia. En noviembre de 2011, cuando falleció Guillermo, yo escribí una breve nota, ¿sí?, en la que con esperanza, en cierta forma, aunque sin mucha certeza, decía que íbamos a seguir conversando. Y hice semejante afirmación, ¿sí?, porque a lo largo de los años, muchos de nosotros, pero yo en particular, mantuvimos con Guillermo acaloradas, pero imaginarias conversaciones. Aunque él no siempre lo supiera, ¿sí?, era un interlocutor ineludible. Y lo era no solo por lo que decía y analizaba, por los temas que abordaba, sino también por esa habilidad que tenía, esa capacidad para anticipar e identificar los temas y problemas relevantes sobre los cuales íbamos a seguir discutiendo nosotros. Sus intervenciones y escritos nos forzaban al contrapunto. Y mi contrapunto personal con él incluyó discusiones sobre el juego imposible, sobre los riesgos que enfrentaban las transiciones latinoamericanas si se atrevían a hackear al rey, y aún otras sobre la intensidad que tenía la dimensión delegativa de las democracias nacientes. En el día de hoy me gustaría contarles una de las conversaciones que a lo largo de estos 10 últimos años
continué manteniendo con Guillermo. En el año 1992, yo estaba sentada en el auditorio del IDES, que por entonces todavía quedaba en la calle Güemes. William Smith y Carlos Acuña habían organizado una gran conferencia sobre democracia y reformas estructurales en América Latina. Y uno de los panelistas era Guillermo. En ese marco, Guillermo empezó a hablar sobre zonas verdes y marrones. Muchos de nosotros nos miramos con cierta sorna y nos preguntamos, ¿de qué está hablando este hombre? Debo confesar que luego del desconcierto inicial, esa fue la primera vez que me di cuenta que la cuestión federal no es solo un arreglo institucional, sino que el tema sobre todo importa por sus consecuencias sociales y por las consecuencias que la exaltación del concepto muchas veces oculta. En Modernización y Autoritarismo, Guillermo ya había hecho algunas observaciones sobre las consecuencias políticas de las instituciones federales, sobre todo las consecuencias que las instituciones federales podían tener en los regímenes presidenciales. En ese texto, y casi al pasar, advertía sobre el impacto que los pagos laterales implican para los gobernadores y cómo descomprimen el conflicto de suma cero por la presidencia. En ese salón de IDES, 20 años después de Modernización y Autoritarismo, esos primeros señalamientos de Guillermo volvían a reaparecer. Solamente que ahora las consecuencias de la distribución territorial en las políticas públicas tenían una lectura menos optimista. E incluían además una advertencia sobre las consecuencias sociales y políticas que el fenómeno podía tener para las democracias nacientes. Es en este marco que quiero comentarles cómo se ha ido desarrollando mi última conversación con Guillermo, mi última conversación imaginaria. Lo que me propongo entonces hablar hoy es cómo y por qué la arquitectura federal impacta en la forma en que la Argentina distribuye derechos. Y en particular voy a analizar cómo se distribuyen, acceden y financian los derechos asociados a la protección de las víctimas de violencia doméstica. Y también voy a considerar las razones que explican la forma en que las provincias distribuyen derechos, tanto los derechos a los que las poblaciones de las distintas provincias pueden aspirar, la forma en que las poblaciones en las distintas provincias acceden a las cortes y a la defensa, y los recursos que asignan para financiar la implementación de esos derechos. Entonces, esa es la conversación que les invito a participar, o por lo menos a pispear. ¿Sí? Tengo que pasar ahora sí al PowerPoint. ¿Es este, no? ¿No aparece? No. ¿Se nos fue? No sé si está en alguna. Es un suspenso premeditado. Ahí está. Bueno, entonces, estamos en... Tenemos un... ¿Te parece? Estamos en un problema. No, esto no es lo que quiero.
Bueno, disculpen esta... Sigue. Bueno. Se ve así, si ustedes llegan a ver, esto es muy chiquito. Muy chiquito. Ah, ok. Ok, bueno. Ya ver, bueno, disculpen las, no sé, lógicos. Creo que entre mis habilidades y las máquinas no sumamos muy bien. Entonces, digamos, ¿cuáles son las cuestiones que me gustaría considerar? ¿Sí? Por un lado, digamos, cómo y por qué el federalismo afecta la forma en que se protegen derechos. ¿Sí? A su vez, digamos, me gustaría analizar en particular la forma en que las provincias argentinas definen qué son los derechos, definen qué es el acceso y el tipo de recursos que distribuyen, ¿sí?, en relación a un derecho específico. ¿Sí? La razón por la que tengo que tomar un derecho específico es porque esta historia que yo voy a contar en relación a las leyes de violencia doméstica se podría hacer y debería hacerse en todo caso en relación a todos aquellos derechos o normas en las cuales las provincias tienen autonomía legislativa como para redefinir los contenidos tanto de las leyes como de las formas en que las leyes se implementan. Y como vamos a ver, digamos, dadas las características del federalismo argentino, hay un número muy significativo de normas en las cuales las provincias tienen esta capacidad de redefinir tanto el contenido como la implementación de los derechos. ¿Sí? Como saben todos aquellos que trabajan en temas de ciencia política y de políticas públicas, finalmente es a la hora de la implementación, ¿sí?, y en cómo se come el pastel, cómo se termina redefiniendo qué constituye un derecho efectivamente. ¿Sí? En particular, digamos, como ya está implícito en algunas de las cosas que mencioné, las tres dimensiones de derechos que voy a considerar es, por un lado, el derecho en sí, esto es lo que dice la norma. ¿Por qué, digamos, habitualmente nosotros pensamos que las normas tienen alguna cierta irrelevancia, lo cual en alguna medida uno lo puede pensar así, pero también las normas nos dan una indicación de qué es lo que alguien puede aspirar a ser protegido. Esto es, cuál fue el compromiso que en algún momento hizo el Estado de protección de algo. ¿Sí? Y en cierta forma nos dice lo que podemos aspirar y lo que podemos demandar que sea protegido. Por lo tanto, digamos, las normas nos importan en términos de los derechos, en parte porque nos dicen cuál es el horizonte de lo que podemos demandar. ¿Sí? También nos dicen muchas otras cosas, pero a los fines de esta discusión vamos a solamente centrarnos en ese aspecto. Después, digamos, como vamos a ver, el otro tema también relevante tiene que ver con, bueno, ¿cómo hacemos para acceder, digamos, a la demanda de esas normas, al menos en los tribunales? Por supuesto, hay muchos otros mecanismos para acceder a la realización de una norma, digamos, y en general la calle o las formas de acción política directa o legislativa, digamos, son mecanismos habituales, pero yo me voy a centrar en un aspecto particular que tiene que ver con el acceso a las cortes, básicamente porque muchas de estas cuestiones, las que yo voy a tratar en particular, digamos, exigen la intervención de las cortes para su realización. Y finalmente, el tercer elemento que voy a, digamos, analizar
tiene que ver con, bueno, cómo se financian los derechos. Los derechos no son gratuitos. La forma en que, digamos, se realiza un derecho exige que una sociedad derive, digamos, esfuerzos económicos para la realización de estos derechos. Desde la, digamos, financiación de un servicio de policía, un servicio judicial, un servicio hospitalario, un servicio educativo, y en el caso, digamos, de las cosas que vamos a considerar hoy, por ejemplo, refugios, por ejemplo, oficinas de violencia, por ejemplo, capacitar personal para atender este tipo de cuestiones. Por lo tanto, digamos, los esfuerzos económicos que cada una de las provincias, digamos, hace para garantizar la implementación de este tipo de derechos que prometió realizar, bueno, pasa a ser una parte importante a la hora de pensar cómo se realizan los derechos. La realización de derechos puede tener muchas otras dimensiones que yo no voy a considerar, pero, digamos, estas las menciono inicialmente. Ahora bien, digamos, Wildavsky, digamos, un politólogo americano, digamos, muy relevante, tiene un famoso artículo que se titula justamente como la frase esa: federalismo significa desigualdad. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere federalismo significa desigualdad? Bueno, en el caso particular de la Argentina, ¿sí?, básicamente esta desigualdad que produce el federalismo, ¿sí?, tiene que ver con la forma en que se distribuyen capacidades, digamos, legislativas, ¿sí?, entre las autoridades centrales y las autoridades locales. Y estas capacidades legislativas, a su vez, implican la distribución digamos, de atribuciones ejecutivas y de atribuciones legislativas. En el caso particular, digamos, de digamos, los distintos federalismos que uno puede pensar, ¿sí?, bueno, uno puede pensar formas más o menos centralizadas de distribución de estas capacidades, de cada una de estas distintas capacidades. Y, digamos, más allá de la cantidad de combinaciones que uno puede hacer, uno tiene mucha centralización en la fila 1, ¿sí?, en la cual tanto las atribuciones legislativas, judiciales y de implementación están centralizadas. En otros países, digamos, o en otras materias donde estas atribuciones están compartidas, y en otras donde están todas delegadas a, digamos, las localidades, ¿sí?, o los distritos subnacionales o los distritos locales, ¿sí? En el medio, por supuesto, hay infinidad de combinaciones, y yo solamente marqué con rojo como los casos, digamos, paradigmáticos, como para tener una idea de, digamos, las distintas alternativas. En el caso argentino, digamos, para cierto tipo de normas, no para todos, pero para una cantidad importante de normas, entre otras, las normas que tienen que ver con la, digamos, implementación y la garantía de las leyes de protección de violencia de género, las facultades son locales, ¿sí? Las facultades son locales. Hay normas nacionales, pero, digamos, cómo se realiza en la localidad, en el distrito, la norma depende de decisiones, digamos, que se toman en los distritos, decisiones que, como vamos a ver, van a estar determinadas por, digamos, características de la política local, capacidades que tienen los estados locales, decisiones presupuestarias que hagan los estados locales, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, digamos, lo que esto implica, ¿sí?, es que el alcance y el contenido de los derechos, esto es, qué es lo que específicamente se va a proteger, digamos, o cómo define cada localidad, qué es lo que se protege, va a variar mucho entre provincias, porque van a ser las legislaturas locales las que redefinen exactamente qué implica o qué significa en ese lugar violencia doméstica, por ejemplo, o quiénes son los grupos que hay que proteger. Digamos, también va a variar, ¿sí?, digamos, qué es lo que hace cada localidad para proteger, para garantizar la protección, y también va a variar qué, digamos, recursos cada localidad, digamos, otorga o asigna para realizar esa protección, ¿sí? Por lo tanto, digamos, lo que este conjunto de situaciones indica es que es altamente probable, ¿sí?, que en situaciones de alta, digamos, autonomía legislativa, ejecutiva y judicial haya mucha heterogeneidad en el resultado, ¿sí?, en la forma en que se terminan protegiendo los derechos en cada una de estas localidades. Y esto también lo que está indicando
es que a la hora de pensar de dónde surge la heterogeneidad en la protección de derechos, por ejemplo, en este caso, la política, los actores y las instituciones locales importan mucho. ¿Sí? Que no es, digamos, solamente una norma definida desde, digamos, el centro, sino también qué es lo que hace cada localidad con este tipo de normas, ¿sí? A la hora de garantizar su protección. ¿Por qué a mí me importa el tema? Y esto es lo que se engancha con las zonas marrones, ¿no es cierto? Es que, en particular, algunas de estas cuestiones tienen que ver con decisiones que afectan la desigualdad social, si ustedes quieren. Pero como vamos a ver, también hay otras que afectan la desigualdad jurídica, no solamente la desigualdad social. Como ustedes saben, digamos, la democracia no garantiza la igualdad social, pero sí deberían garantizar, al menos en términos teóricos y doctrinarios, sí igualdad jurídica entre los miembros de esa misma comunidad. Y lo que vamos a ver que, digamos, con este conjunto de situaciones tenemos no solamente heterogeneidad social que produce las diferencias en la protección, sino también heterogeneidad jurídica, digamos, dentro de una misma asociación, una misma comunidad democrática. ¿Sí? Por lo tanto, digamos que la igualdad de trato, ¿sí? Definido en términos de igualdad jurídica, también es distinto de lo que uno podría suponer. ¿Sí? Y la otra cosa que me parece, digamos, relevante, digamos, de esta discusión, más en términos conceptuales, es que, digamos, muestra que la heterogeneidad territorial es una dimensión del problema de la igualdad-desigualdad. ¿Sí? Como que habitualmente, digamos, nosotros pensamos los problemas de igualdad-desigualdad muchas veces como problemas de ingreso, pero las desigualdades, digamos, que se producen a partir de la distribución desigual de, por ejemplo, de derechos o de atribuciones, produce también desigualdades de orden social que son muy relevantes. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es ir sobre cada una de estas desigualdades que acabo de mencionar, esto es, cómo he ido midiendo, ¿sí? Cómo les hago una propuesta de cómo medir, digamos, tanto de desigualdad de derechos, desigualdad de acceso a la justicia, desigualdad de esfuerzos económicos, y qué es lo que esto nos va a decir sobre cómo se produce este tipo de desigualdades, las zonas marrones, las azules y verdes, en relación a este problema en la Argentina. ¿Sí? Para que tengan una idea, ¿sí? Digamos, voy a estar comprimiendo muchas cosas, así que eventualmente, vamos, después, me imagino que preguntas y comentarios puede haber, digamos, intuyo, digamos, dudas, ¿sí? Pero voy a estar, digamos, inicialmente comprimiendo algunos argumentos. Yo lo que hice es, la Argentina tiene, desde el año 1992 hasta el 2009, que son los que yo organicé, después ha habido otras normas, ¿sí? Digamos, ha habido nuevas normas provinciales, pero entre 1992 y 2009 hubo 35 leyes provinciales. ¿Sí? ¿Por qué 35 leyes? Porque algunas provincias dictaron más de una ley en ese periodo. Yo lo que hice fue agarrar, digamos, cada una de las leyes, ¿sí? Y clasificarlas en base a cierto tipo de criterios de cosas que prometían proteger. Por ejemplo, quiénes eran los grupos que iban a ser protegidos, esto es una pareja, digamos, casada formalmente, una pareja en concubinato, novios, digamos, si tiene que haber algún vínculo o no, digamos, las leyes van definiendo distintos tipos de vínculos que se protegen. ¿Sí? ¿Qué tipo de daño se protege? Solamente daño físico, daño psicológico, daño económico, ¿sí? Digamos, también las distintas leyes van definiendo distintos tipos de daños que se protegen. ¿Sí? Lo mismo, donde se pueden presentar las demandas en caso de que haya habido una violación, ¿sí? Una violación de derechos, estoy hablando, digamos, ¿sí? Violaciones también, pero digamos, una violación del derecho. Lo mismo, ¿quién puede presentar las demandas? ¿Sí? Digamos, es muy distinto en términos de el efecto igualitario y la aspiración, ¿sí? Que la demanda solamente la pueda presentar la víctima directa, a que un tercero la pueda presentar por la víctima, a que, por ejemplo, un médico que observa un daño de una persona en un hospital pueda presentarlo en nombre de un tercero. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿quiénes son los que pueden presentar las demandas? ¿Sí? Es una garantía eventualmente de protección. ¿Sí? Y, bueno, digamos, las leyes,
como ven, tiene muchas otras cuestiones que también he considerado, y yo lo que hice fue, digamos, viendo este conjunto de leyes, ver, digamos, cuáles son las que protegen más, cuáles son las que protegen menos, en base a este tipo de criterios, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, ¿sí? La ley más protectora, digamos, fue la ley que terminó aprobando en el año 2009 la Nación, ¿sí? Antes había habido una ley nacional previa, ¿sí? Del año 94, pero digamos, hay una nueva ley en el año 2009, y digamos, las provincias fueron haciendo leyes propias, ¿sí? Se invita a las provincias a, ¿no es cierto? Digamos, eso que termina muchas de las leyes, y cada una de las provincias toma de esas leyes distintas, digamos, va en cierta forma reformulando, ¿sí? Algunos de los criterios que aparecen en esas leyes en función de, digamos, cómo lo definen sus legisladores, cómo lo definen las organizaciones locales, ¿sí? Digamos, la orientación ideológica de los miembros de ese electorado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos ver es que, digamos, en el conjunto de leyes aprobadas, ¿sí? En las provincias argentinas entre 1992 y 2009, tenemos esta variación de protección, ¿sí? Estos niveles de protección con este nivel de variación. Esto es cierto, digamos. Ahora vamos a hablar de esto. Esto incluye leyes que van desde 1992 hasta el año 2009, pero sin embargo, como vamos a ver en este otro gráfico, no todas las leyes menos protectivas son las leyes más antiguas, ¿sí? Tenemos leyes relativamente recientes que están por debajo de los niveles de protección promedio, ¿no? Digamos, entonces, si bien vamos a ver que hay un efecto de difusión, la difusión no alcanza a explicar los niveles de protección, ¿sí? Digamos, eso por un lado. La otra cosa que también podemos ver respecto, digamos, de qué es lo que pasa con la protección, ¿sí? Es que si nosotros tenemos que explicar qué explica la protección, los niveles diferenciados de protección que encontramos entre las provincias, centralmente tenemos, digamos, dos grandes variables, o tres, digamos, si somos un poquito más benévolos con los datos, ¿sí? El primer, digamos, y el más importante, efectivamente, es el efecto, digamos, antigüedad de la norma, y el efecto de difusión es un efecto relevante, ¿sí? No explica todo, pero es un efecto relevante. El otro elemento, ¿sí? Importante es la cantidad de ONGs, de mujeres de funcionamiento provincial, ¿sí? Esto es la cantidad de ONGs de defensa de derechos de las mujeres locales, ¿sí? Digamos, y esto lógicamente tiene sentido, porque uno puede suponer que en el momento en que estas leyes se discuten en los parlamentos locales, estas organizaciones o van a, digamos, van a presionar en los legisladores locales, o van a hacer algún tipo de manifestación, digamos, al menos poniendo de manifiesto que la no satisfacción de este tipo de demandas puede eventualmente tener algún tipo de costo electoral. Y por supuesto, digamos, esta presión de los grupos de mujeres va a ser mucho mayor si los niveles de competitividad local son altos, porque efectivamente, digamos, la amenaza de este tipo de grupos, digamos, es más evidente, más creíble, si los niveles de competitividad son altos que si los niveles de competitividad son bajos, ¿sí? Por lo tanto, digamos, a la hora de explicar las diferencias entre, digamos, las distintas niveles de protección o la heterogeneidad legal, ¿sí? Digamos, de las promesas legales que uno puede encontrar entre las distintas provincias, digamos, lo que sabemos es que hay heterogeneidad, efectivamente los niveles de heterogeneidad son altos, ¿sí? Y que la protección de la violencia doméstica en las provincias depende centralmente del año de aprobación de la ley provincial, de la competitividad política local y de la cantidad de ONGs de mujeres en cada una de las provincias. Este sería como la condición inicial para poder empezar a pensar en niveles de protección, ¿sí? ¿Qué pasa, digamos, cuando pensamos sobre la distribución de la defensa pública, ¿sí? Del acceso a la defensa?
Porque este es un tema importante, digamos, y además es un tema particularmente relevante desde un punto de vista social, que muchas veces no se dimensiona, digamos, la centralidad social que tiene la provisión de defensa pública, ¿sí? Bueno, la primera cuestión es, en la Argentina, la asistencia y representación letrada, esto es, si alguien quiere hacer una demanda, ¿sí?, necesita de, digamos, la intervención de un abogado, ¿sí? Y eso es caro, ¿sí? Digamos, y eso requiere, digamos, alguien que preste este servicio y por lo tanto, digamos, es particularmente relevante si uno quiere garantizar, digamos, acceso a la justicia, acceso a los tribunales, realización de derechos, ¿sí? Digamos, si eso no se provee de alguna forma como un servicio público más o menos generalizado, otra vez, el acceso a derechos y el acceso a la protección, digamos, queda lógicamente muy concentrado en sectores que pueden pagar ese servicio. Quiero aclarar una cosa, digamos, acceso al servicio letrado es, por ejemplo, también para un juicio, digamos, de cuota alimentaria. No estamos hablando acá, digamos, estamos hablando de cosas básicas. Digamos, si yo necesito hacer, digamos, un juicio de cuota alimentaria, necesito protección letrada, de asesoramiento e intervención digamos, de un abogado. Estamos hablando de cosas con ese nivel de carácter básico. Lo digo porque a veces parece que, digamos, el acceso a los tribunales es para cosas medias sofisticadas, medias raras. No, estamos hablando del pan de cada día, digamos, o de la vida de cada día, digamos, si necesitamos una perimetral, digamos. Lo que quiero decir es, estamos hablando de cosas muy concretas que afectan la vida cotidiana. La otra cosa que me parece importante mencionar, porque tampoco suele conocerse, digamos, ¿sí?, es que el 75% de la actividad judicial en la Argentina ocurre en los tribunales provinciales, ¿sí? Nosotros generalmente hablamos de Comodoro Pi, hablamos de la justicia federal, hablamos de... pero la cotidianeidad de la resolución de problemas judiciales que ocurren en la Argentina ocurren en los tribunales de las provincias. Y no en los tribunales federales de las provincias, sino en los tribunales provinciales. ¿Sí? Este tipo de situaciones de las que estamos hablando acá ocurren en ese tipo de tribunales. ¿Sí? Y la otra cosa, para también darles una idea de la relevancia que tiene la defensa pública, ¿sí?, es que depende de las provincias y depende de los temas, entre el 30 y el 80% de los casos que ocurren, por ejemplo, en la justicia penal, ¿sí?, en provincias como Mendoza, ¿sí?, requieren de la intervención de un defensor público. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos hablando de enfermeros importantes, digamos, estamos hablando de cosas que se necesitan en forma cotidiana a la hora de pensar cómo se garantiza un derecho. Entonces, ¿qué es lo que determina? Que haya defensa pública, que haya oferta de defensores y que, digamos, la gente pueda acceder, digamos, a un enfermero. Porque básicamente es eso, ¿sí?, digamos, que pueda acceder a este tipo de servicios que son fundamentales. Son consideraciones administrativas, esto es el tamaño de la población de la provincia, la superficie, digamos, son cosas importantes porque, bueno, si hay mucha gente es más probable que haya mayor conflictividad, por lo tanto mayor necesidad de servicios jurídicos. Si la provincia es muy grande, si yo vivo en los antiguos y necesito defensa pública, pero el defensor está solamente en Río Gallegos, estoy en un problema, ¿sí? Digamos, la pobreza de la provincia, el NBI, digamos, que uno puede pensar que mayor cantidad de gente va a necesitar el servicio, digamos, la cantidad de litigiosidad, digamos, hay provincias en las cuales, por diversas razones que no vienen al caso, la gente litiga más que en otras, ¿sí? Por lo tanto, uno puede pensar que en esas provincias, digamos, ya sea porque hay mayor conciencia legal, o lo que sea, no importa, digamos, no vamos a discutir eso ahora, ¿sí?, ese tipo de servicio es más necesario. Y también otro elemento que suele determinar digamos, el acceso a la defensa es el mercado de abogados privados. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí?, el tamaño del mercado de abogados privados de la localidad, y en particular de las provincias, suele ser muy relevante, tiene una relación inversa con la provisión de defensa pública por una sencilla razón. Si yo tengo mucha defensa pública, el abogado privado tiene menos clientes, ¿sí?, tiene menos capacidad de fijar el valor de sus servicios, ¿sí?, y este es un efecto, digamos, en general, digamos, sucede en la Argentina, pero sucede en muchos lados. Ya les estoy anticipando parte de los resultados, ¿sí?, pero digamos, es uno de los elementos a tener en cuenta también a la hora de pensar
básicamente, digamos, de qué depende la oferta, si ustedes quieren, de defensa pública en la Argentina. Como pueden pensar, digamos, hay distintas formas de medir la defensa pública. Una es la oferta per cápita, y otra vez, digamos, ¿sí? Acá tenemos, digamos, la diferencia de oferta per cápita. Esto considera solamente población, no controla ni por litigiosidad, ni por NBI, ni por superficie, ¿sí? Digamos, es defensa per cápita y considera tanto defensores provinciales y defensores federales, ¿sí? Digamos, pero, digamos, consideremos como lo consideremos, básicamente lo que vemos es una gran heterogeneidad en la provisión, en la oferta de defensores públicos. Cava tiene muchos más federales que locales, básicamente por la ley Cafiero, digamos que es uno de los problemas que todavía no está solucionado respecto del traslado de la justicia federal a la justicia local, ¿sí? Entonces es siempre un problema en estos cuadros donde meter a Cava, digamos, para las comparaciones, pero explico por qué el formato de Cava es distinto. Pero el punto central, digamos, más allá del caso de Cava, es el nivel de heterogeneidad en la provisión de defensa. Y otra forma de verlo, al mismo problema, es controlando, ¿sí?, la provisión de defensa según población, superficie y litigiosidad de la provincia. Y como ven, digamos, más allá de que veamos específicamente dónde está parada cada distrito, ¿sí?, otra vez, las diferencias, ¿sí?, digamos, entre cada una de las provincias son muy, pero muy notables, ¿sí? Digamos, esto básicamente es una apreciación teórica del déficit. Sí, hay otros países en los cuales se calcula la oferta, por ejemplo, de defensores públicos en base a cierto tipo de criterios específicos. En el caso de la Argentina no, y por eso hay que, para saber, yo no puedo decir que Neuquén tiene más defensores de lo que necesita. Lo que puedo decir es que Neuquén tiene muchos más defensores que, por ejemplo, Córdoba, ¿sí? Digamos, pero dada su población, dada su superficie, dada su litigiosidad. Pero ¿cuál es la bala de plata de defensores que necesitaría Neuquén? No lo puedo decir. Digamos, este gráfico no les dice esto. Este gráfico les dice las diferencias entre los lugares, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vemos respecto de qué determina la distinta provisión de defensa pública? Bueno, nuevamente, población, esto es, las provincias deciden, digamos, oferta de defensores públicos en base a su población y, digamos, en forma inversa al tamaño de el mercado de abogados privados, ¿sí? Es decir, provincias, digamos, donde hay muchos abogados per cápita, ¿sí?, tienen menos defensa pública que provincias donde hay menos abogados per cápita, ¿sí? Y, digamos, podemos, en otro momento abundamos sobre eso, ¿sí? Acá, digamos, resume un poco estos resultados, ¿sí? Pero básicamente lo que ratifica es que la provisión de defensa es muy desigual, ¿sí? No voy a repetir las variables que determinan esta provisión desigual, pero también nos muestra que, digamos, finalmente las decisiones de provisión de defensa son administrativas y corporativas, no tienen que ver con las necesidades de la población usuaria, esto es, no tienen que ver ni con el NBI ni con los niveles de litigiosidad de la población, ¿sí? Entonces, digamos, esto es otro elemento más que muestra otra zona marrón, ¿sí?, y otras zonas azules y otras zonas verdes, ¿sí?, en relación a este aspecto de cómo se distribuyen derechos, ¿sí?, o cómo se realizan derechos. Digamos, las dos cosas. La defensa se distribuye como un derecho, pero también es lo que permite la realización del derecho, ¿sí? Y finalmente veamos ahora la cuestión de los costos de los derechos, ¿sí? Digamos, como ustedes, hay un famoso libro que quizás alguno de ustedes conozca, ¿sí?, de Stephen Holmes y Sunstein, ¿sí?, El costo de los derechos, ¿sí? El libro ese dice algo muy importante, aunque es algo que nos debería resultar obvio, sin embargo, digamos, un shock cuando salió el libro, es que digamos, proteger derechos cuesta, ¿sí? Esto es, un Estado, una sociedad, tiene que disponer de cierto tipo de esfuerzos económicos para garantizar la realización de un derecho. Y esto tiene que ver no solamente con la realización de derechos sociales, que habitualmente se supone que son los costosos,
sino que cualquier tipo de derecho. La protección del derecho a la propiedad requiere poner plata para proteger el derecho a propiedad. ¿Sí? Digamos, todos los derechos requieren plata. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, es importante tener en cuenta que la protección de derechos no es gratuita, ¿sí? Que implica cierto tipo de decisiones económicas de la comunidad o decisiones respecto de cómo asignar los recursos de una comunidad, digamos, que son importantes tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el mismo recorrido, ver la diversidad, tratar de entender, digamos, por qué se produce esta diversidad interprovincial. ¿Sí? Entonces, medir, digamos, el costo de los derechos, en particular los esfuerzos económicos que las provincias hacen para proteger los derechos relacionados con la protección de las víctimas de violencia de género, es una experiencia religiosa, vamos a ponerlo así, una experiencia difícil de completar. ¿En qué sentido? Los presupuestos provinciales no tienen desagregado los dineros que dedican a la protección de programas tan específicos como estos. ¿Sí? Entonces, la protección de los derechos referidos a estas cuestiones aparecen mezclados de diversas formas en los distintos presupuestos provinciales. En algunos casos aparecen en la masa de dineros que aparecen en salud, en la masa de dineros que aparecen en desarrollo social, en la masa de dinero, en distintas masas de dinero, digamos. Es muy difícil desandar y poder determinar los aspectos, digamos, el aspecto estrictamente económico de los dineros que las provincias asignan a este tipo de cuestiones. Entonces, yo lo que hice fue tomar, digamos, como indicador económico, un proxy, digamos, más específico, que son los programas de infancia, ¿sí? Tienen un rubro asignado a protección de violencia. ¿Sí? Entonces, digamos, ese es un dato que sí tenía UNICEF respecto de cómo se protege en las provincias la violencia contra los chicos. Y, digamos, en muchas de las leyes de violencia de género, los chicos aparecen también como, digamos, parte de las víctimas a ser protegidas. Entonces, el valor, digamos, de la protección de chicos que aparece ahí per cápita se refiere a cómo están incluidos en este tipo de programas. No es el dato específico que yo hubiera querido tener, pero es el que más se aproximaba al que yo quería tener. ¿Sí? Ahora bien, digamos, dado la, digamos, debilidad del dato, vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? Lo que busqué son otros dos indicadores que también uno puede pensar son indicadores de esfuerzo económico. Uno, digamos, son recursos institucionales. ¿Sí? Digamos, crear oficinas públicas que se dedican a esa tarea, digamos, de protección específica, ¿sí? Supone, digamos, una indicación de un esfuerzo económico. Por lo tanto, digamos, yo puedo decir, si una provincia efectivamente creó 10 oficinas de protección de violencia de género, una comisaría de la mujer, digo, lo que quieran, una comisaría de violencia contra los chicos, digamos, creó un hogar o un refugio, digamos, me da una idea de, bueno, no puedo contar la plata, pero sí puedo contar la intención a partir de creación de instituciones específicas. Entonces, los resources, ¿sí? Digamos, se refieren a creación de oficinas específicas para este tipo de tarea. Y los que son los talleres, que aparecen también ahí, son talleres de capacitación al personal burocrático provincial en cuestiones de género. ¿Sí? Digamos, son, otra vez, siempre la medida es una medida de esfuerzo provincial. ¿Sí? Digamos, no es una medida en qué medida el Estado nacional lo hace, sino en qué medida el Estado provincial lo hace. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que explica estos distintos niveles de protección legal? ¿Sí? Perdón, de esfuerzos económicos. Los distintos niveles de protección legal, el grado de movilización social que encontramos en las provincias, la asociatividad, digamos, que existe en las provincias, la representación legislativa de las mujeres en las provincias, la competitividad legislativa, la dependencia fiscal de las provincias, el ciclo electoral, digamos, son todas posibles variables, digamos, que podrían explicar eventualmente por qué algunas provincias protegen más y otras provincias, digamos, no protegen más, gastan más y otras provincias gastan menos en relación a estas cuestiones.
lo que vemos es que el nivel de protección, digamos, el nivel de protección, ya sea en las leyes más protectoras o las leyes menos protectoras, no afectan en los gastos, no afectan ni el gasto ni las instituciones. Digamos, en ese sentido es irrelevante la promesa de protección. No es que la provincia que me prometió que me va a proteger va a gastar más. ¿Sí? Es, como vamos a ver, digamos, uno puede prometer, por una serie de razones, vamos a ver antes, espero de que terminemos, digamos, es fácil prometer, digamos, y más difícil gastar. Eso, digamos, es la diferencia entre el texto de la ley y la ley en acción. Hay una serie de razones de orden político y sociológico que explican por qué eso sucede. ¿Sí? Es que centralmente el gasto provincial depende, digamos, de los niveles de dependencia fiscal, ¿sí? Está inversamente relacionado con los niveles de dependencia fiscal. Cuanto menos dependiente fiscalmente del Estado central es una provincia, tiene más recursos propios que puede gastar en este tipo de problemas, y del nivel de asociatividad general, ¿sí? No del nivel de movilización de mujeres, en todo caso ahora lo vemos por qué, no, pero sí del nivel de asociatividad general. Y entonces lo que tenemos que explicar, en todo caso, es por qué estas dos variables son las que centralmente explican el gasto y no digamos, el resto de las variables que uno puede pensar, y no, por ejemplo, el nivel de organización de mujeres. El nivel de dependencia fiscal es bastante, entre comillas, sencillo, si ustedes quieren, de explicar, digamos, porque, digamos, las provincias que tienen menor dependencia, efectivamente tienen más recursos propios que pueden destinar a esto, y digamos, eso es lo que termina sucediendo. Ahora, respecto del nivel de asociatividad, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esa asociatividad y no movilización de mujeres o organización de mujeres? Porque, digamos, las leyes se aprueban, cuando se aprueba una ley, se aprueba esa ley. La atención, el foco de la atención está concentrado en esa ley. Por lo tanto, digamos, las vemos a las mujeres o al grupo específico, cualquiera sea la ley. Si estamos aprobando una ley ambiental, digamos, van a estar los ambientalistas ese día, y al día siguiente, cuando se apruebe la otra ley, le tocará al otro grupo, ¿sí? Pero ese día lo vemos en la plaza y en el foco los tenemos ahí. Entonces, la amenaza de ese grupo y la amenaza electoral potencial de ese grupo se hace evidente, y por lo tanto, digamos, un legislador sabe: satisfago una demanda simbólicamente, total, la realización de semejante derecho ocurre en tiempo 2, en el momento en que efectivamente se promete el presupuesto. ¿Sí? El presupuesto se aprueba en un momento incierto. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, prometo protegerte, vaya a saber cómo lo arreglamos al final, ¿no es cierto? Entonces, parte de esta diferencia tiene que ver en parte con esto. Digamos, el segundo aspecto, ¿por qué asociatividad general y no mujeres en particular? Tiene que ver con el hecho de que, digamos, en el momento de aprobación del presupuesto, ¿sí? Bueno, todos protestan a la vez, todos se confunden, ¿sí? En realidad es puro lío lo que vemos ahí. Más que, por supuesto, hay algún grupo que se destaca, ese tipo de cosas, pero desde el punto de vista del legislador, le conviene más darle un poquito a todos, ¿sí? Que, digamos, hiperidentificado, digamos, un grupo particular. Entonces, en realidad, digamos, la asociatividad general lo que nos estaría indicando es, digamos, potencialidad de amenaza o conflictividad general, más que, digamos, es este grupo en particular el que, digamos, me termina, digamos, presionando, ¿sí? Entonces, vamos, resumiendo esto que acabo de decir. Número uno, es mucho más fácil, digamos, garantizar y prometer derechos que realizarlos con esfuerzo económico. Por eso ustedes van a ver que provincias que uno no necesariamente esperaría, digamos, tengan altos niveles de protección, sin embargo tienen muy altos niveles de protección, ¿sí? De hecho, uno puede, digamos, no voy a hacer porque estoy extendiendo demasiado de por qué eso sucede, ¿sí? Pero básicamente en T1, ¿sí? Esto es, yo prometo mucho, total, digamos, quizás es otro legislador que en T2 tiene que terminar respondiendo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, digamos, las leyes tienden a ser protectoras por demás, por así decirlo, ¿sí? Porque los legisladores tienen incentivos para protestar muchos derechos, ¿sí? Pero, digamos, los beneficios simbólicos que provocan son inmediatos y son importantes.
No quiero desmerecer los beneficios simbólicos, por esto, digamos que lo que uno puede aspirar, en algún momento puede demandar que sea realizado. Entonces, no es menor obtener promesas, digamos, amplias, ¿sí? Digamos, en algún momento uno puede tratar de cobrarlas, ¿sí? Pero, digamos, no necesariamente las cobra inmediatamente. Entonces, ¿sí? Creo que me adelanté un poquito, les anticipé este segundo slide sobre este punto, pero creo que es un punto que también, digamos, me permite introducir otro elemento, que es esta protesta habitual entre, digamos, la brecha entre el texto de la ley y la ley en acción, ¿sí? Bueno, digamos, tiene una explicación politológica, tiene una explicación sociológica, que tiene que ver con la estructura de competencia y, digamos, los momentos en que se definen una y otra cuestiones, como acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Efectivamente, las zonas marrones, las zonas azules y las zonas verdes existen en Argentina, ¿sí? Y las razones que explican, digamos, por qué aparecen estas zonas marrones, azules y verdes en Argentina, digamos, son diversas según el punto en que nos estemos focalizando, ¿sí? Algunas son las razones que explican, digamos, las diferencias en lo que podemos aspirar, algunas distintas son las que explican, digamos, cómo podemos, digamos, acceder a la justicia, y algunas muy distintas las que explican, digamos, por qué las comunidades deciden gastar en forma distinta a la hora de proteger un derecho, ¿sí? La otra cosa, digamos, que también creo que nos muestra esto, es que hay un aspecto del federalismo que produce, digamos, mucha desigualdad, no solamente por problemas en lo que generalmente la gente que estudia el federalismo llama la distribución de los recursos fiscales, ¿sí? Digamos, la relación entre el centro y las localidades por la distribución de recursos fiscales. Hay una parte de, digamos, de la heterogeneidad y la de desigualdad de derechos que depende mucho de qué es lo que sucede con los actores locales, ¿sí? Esto es, en qué medida se pueden organizar, ¿sí? Y en qué medida, digamos, ciertas estructuras institucionales locales permiten, ¿sí?, que se redefinan o se redefinan ciertas normas, o que, por ejemplo, al revés, estados centrales intervengan para compensar desigualdades, ¿sí? El federalismo argentino, a diferencia de otros federalismos en el mundo, ¿sí?, es bastante más desigual, entre otras cosas porque las atribuciones de compensación de desigualdades que tiene el Estado federal, ¿sí?, están bastante, digamos, controladas justamente por las atribuciones locales que no permiten ese tipo de intervención. Entonces, digamos, ahí tenemos ese vínculo entre localidad, entre, digamos, Estado central y Estado local, que, digamos, muchas veces, por eso yo decía medio folclóricamente, se lo mira en forma bastante, digamos, unilateralmente. Bueno, tiene algunos vericuetos que vale la pena considerar a la hora de pensar, por ejemplo, cómo se distribuyen derechos entre las provincias, ¿sí? Entonces, concluyendo, digamos, estos mapitas los hice como la vieja usanza, pintando con los lápices de colores de mis nietos, digamos, pero digamos, efectivamente el federalismo resulta en derechos, acceso y gastos muy heterogéneos, ¿sí? Vimos que la heterogeneidad depende de estos recursos de los actores locales, ¿sí?, y de la estructura institucional, ¿sí? Y me gustaría solamente decir, bueno, ¿cómo creo que podría continuar la conversación con Guillermo? ¿Sí? Continuar la conversación con Guillermo, ¿sí? La primera cosa es que, ¿cuáles son las implicancias, si ustedes quieren, de teóricas y normativas de la desigualdad de la ley en un sistema federal? ¿Sí? Nosotros suponemos, digamos, que los federalismos como laboratorios de experiencias, digamos, admiten este tipo de desigualdades. Sin embargo, digamos, hay una pregunta que es, bueno, ¿hasta dónde, hasta cuándo, digamos, esta desigualdad es tolerable sin que digamos, estas desigualdades en una propia comunidad política no se conviertan en un signo de interrogación acerca de la igualdad de trato en esta comunidad, ¿sí? ¿Cuánta desigualdad jurídica puede existir en una unidad política? Digamos, es una pregunta que tiene, digamos, derivaciones normativas que me parece deben ser consideradas, ¿sí? Y respecto de cómo sigue la conversación, ¿sí? Bueno, yo
digamos, tengo algunas preguntas, lógicamente. La primera es, bueno, ¿cómo se combina todo esto? Porque, digamos, yo les hablé de 3 historias en paralelo, ¿sí? Pero, digamos, finalmente a la hora de proteger un derecho, las 3 cosas tienen que estar juntas. Esto es, tengo que considerar lo que se puede aspirar, cómo se puede proteger, cuáles son los esfuerzos que hacen, digamos, las localidades, y puedo seguir agregando aspectos que tienen que ver con la protección de derechos, y entonces hay una cuestión pendiente que es, bueno, cómo eventualmente medimos protección integral en, digamos, considerando todo este tipo de variables en un contexto federal. ¿Sí? Y la otra pregunta, digamos que también un poquito la anticipé, es que si uno sale de la Argentina y mira los federalismos en el mundo, como los federalismos en el mundo, miremos los federalismos americanos, si ustedes quieren, para no ir al mundo en general. Digamos, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, ¿sí? Argentina, Venezuela, teóricamente deberíamos considerar, pero no la vamos a considerar. Digamos, consideremos estos casos, ¿sí? Bueno, los niveles de heterogeneidad dentro de cada uno de los federalismos también son diversos. Hay federalismos más heterogéneos, más desiguales entre sus distritos que otros. Entonces ahí también cabe preguntarse, ¿por qué algunos federalismos producen más desigualdades que otros? Producen más heterogeneidades que otros, ¿sí? Y ahí me parece que, digamos, pensando en la conversación futura, ¿sí? Pensando en la conversación futura, digamos, una de las cosas, bueno, es la distribución de capacidades estatales, ¿sí? Entre los distritos. Digamos, nosotros sabemos, digamos, si alguno estuvo en la presentación del libro Mazzuca también lo sabe, que las capacidades estatales, o si lo escuchó hablar a Lucas González, también sabe que las capacidades estatales, por ejemplo, en la Argentina y en distintos estados federales se distribuyen en forma muy distinta, ¿sí? Entre los distritos subnacionales. Hay países, digamos, que distribuyen en forma diferenciada las materias en las cuales puede intervenir el Estado nacional o el Estado local. Entonces, por ejemplo, en Brasil, Marta Reche muestra, ¿sí?, que cierto tipo de materias en que el Estado nacional puede intervenir para compensar, el nivel de heterogeneidad entre distritos es inferior a aquellos en los cuales solamente depende de la intervención del distrito local, ¿sí? Entonces, el tipo de materias en las cuales uno u otro interviene también afecta el tipo de heterogeneidad que se produce, ¿sí? Y esto en realidad nos lleva a si existen o no existen, digamos, instrumentos de compensación de las desigualdades entre distritos. O, digamos, desigualdades que en algunos casos pueden producirse por cuestiones de orden geográfico, etcétera, o desigualdades que pueden producirse por cuestiones de gestión, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de dilemas acerca de cómo establecer cierto tipo de, o disminuir las heterogeneidades en una misma comunidad política, digamos, me parece que son los temas de una futura conversación. Y con esto, digamos, creo que les conté, ¿sí?, cómo yo traté de pensar qué significan hablar de zonas marrones, verdes y azules después de un desconcierto inicial allá por el año 1992. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Muy bien, muchísimas gracias, Cari. Seguramente todos estamos de acuerdo en que tu conferencia fue una gran clase de buena ciencia política y seguramente de muchísimo interés para Guillermo. Abrimos entonces el piso si hay preguntas o comentarios sobre la presentación de Catalina Murado. Creo que tenés que quedarte parado. Yo te quería preguntar, Catalina, en dos panoramas que hemos dado y en todos los años si has encontrado alguna ventaja del federalismo o si son puras, digamos, su misión
absolutamente negativa con respecto a la protección del derecho. Yo sé porque... perdón. Yo sé porque conozco lo que vos has escrito sobre este tema, digamos, ¿sí? Digamos, en la Argentina, como ha sucedido en otros países, en muchos casos los federalismos los distritos han dado lugar a innovaciones jurídicas, ¿sí? Novedosas. ¿Sí? Y en particular en este tema ha sucedido, como vos bien sabés, con algunas innovaciones, digamos, en casos de violencia contra las mujeres. ¿Sí? Por lo tanto, yo no puedo decir, no, esto no podrá nunca suceder y, digamos, nada bueno puede salir de esto. ¿Sí? Pero por eso, digamos, para mí el punto tiene que ver con la existencia de, eventualmente, ¿sí? De mecanismos de compensación de cierto tipo de diferencias. ¿Sí? No, digamos, o por lo menos, digamos, uno puede pensar cierto tipo de innovaciones como innovaciones beneficiosas que pueden eventualmente tener un cierto grado de difusión, pero también, digamos, puede pensar la aparición de algún tipo de mecanismo de compensación frente a desigualdades muy notables. Quiero decir una cosa, digamos, porque nosotros en el caso argentino pensamos en el caso de Salta, ¿no es cierto? Y algunas innovaciones respecto de algunas de estas normas y juicios que aparecen en relación a este tema. Pero así como vos me podés nombrar Salta, yo citando otro paper tuyo, digo, bueno, México, ¿sí? En el cual vos tenés una reacción, digamos, de parte de los estados, volviendo atrás, digamos, legislación que difundía derechos. Entonces, digamos, ese es un hecho. Yo no puedo decir que las innovaciones, yo no puedo, digamos, pronosticar la orientación de la innovación jurídica que se puede producir. ¿Sí? Si vos admitís que un distrito puede producir una innovación jurídica que a vos te gusta, digamos, la considerás, digamos, normativamente más afín a tus preferencias, ¿sí? Bueno, no necesariamente eso siempre va a suceder así. En situaciones en donde hay altísima desigualdad territorial, altísima desigualdad social territorial, lo más probable es que también haya altísima desigualdad entre digamos, entre los poderes políticos locales y por lo tanto cierto tipo de normativas, digamos, tengan una cierta orientación y no otra. ¿Eh? Entonces, me parece que uno podría pensar algún tipo de mecanismos de compensación, pero son mecanismos de compensación finalmente de distribución de recursos, si querés, no necesariamente de distribución de normas. ¿Eh? Si vos tenés un distrito que tiene normas más restrictivas, en tanto y en cuanto no sea violatoria de la norma, digamos, nacional, sino una reinterpretación que violencia de género se refiere exclusivamente a violencia en el contexto de una pareja, digamos, formalmente, que pasó por un matrimonio civil, digamos, una pareja heterosexual, digamos, que pasó por un matrimonio civil y todas las otras formas de violencia, digamos, no se pueden considerar formas de violencia, bueno, no necesariamente es anticonstitucional y no tenés mucha forma de intervención. ¿Sí? Entonces, la verdad es que no creo tener una solución, digamos, veo el problema, pero no sé cuál es la solución, ¿sí? Porque no hay una bala de plata en la solución. Valeria. Sí, tenés que hablar de acá porque si nadie te va a escuchar. Yo tampoco, porque... Bueno, no, lo que quisiera es pensar que hay una forma de subdividir este federalismo, esta distribución de 4 distritos, y que nos resulte fructífera, ¿no? Vengo de alguna ponencia en este congreso que ha sido muy nutritivo para mí, donde, según la política que analicemos, se presentan estas zonas verdes y marrones, pero distintos clivajes entre provincias.
Y acá yo pensaba, si estamos comparando tan con una misma vara, no se nos escapan factores de provincias centrales periféricas, de provincias con economías diversificadas o no. No tengo cómo pensarlo, pero solo para ver si... No, lógicamente, digamos, a la hora de explicar por qué se producen desigualdades o por qué la heterogeneidad, yo puedo seguir agregando variables independientes. Digamos que básicamente es eso. Lo que vos me estás mencionando son otras variables independientes, ¿sí? Tendría eventualmente que probar, ¿sí?, qué pasa si si introduzco esas variables, si explican mejor o peor la desigualdad. Pero en términos de, digamos, la desigualdad como tal, esto es, si hay desigualdad en lo que se promete proteger, si hay desigualdad en la oferta de defensores, si hay desigualdad en la oferta de recursos, esa que es la variable dependiente, digamos, se mantiene. Digamos, pero por eso, digamos, pero ¿en qué medida la interacción de cualquiera de las variables independientes, sean estas u otras, explica esa heterogeneidad? Pero digamos, que la variable dependiente tiene heterogeneidad, no hay duda. Mi duda sería básicamente lo que es la aplicación de la ley con respecto a las 35 leyes que estén en revisión. En ese contexto, quisiera saber cuál es la relación entre los objetivos, digamos, también para la aplicación tanto de los gobiernos nacionales, digamos, con el gobierno nacional. ¿Viste? Perdón. Que yo al principio dije, bueno, voy a considerar tres aspectos. ¿Cómo se protege un derecho? Es una cosa muy compleja. Y por supuesto, obvié quizás lo más difícil, que es las decisiones que eventualmente toman, por ejemplo, los poderes judiciales respecto de la aplicación de la ley. Lo obvié por varias razones. Uno, porque no se me ocurre cómo se puede medir eso, ¿sí? En todo caso, te puedo contar por qué no lo hice, ¿sí? No es que no lo consideré, ¿sí? No es que no lo considere, sino que en realidad quizás me podés ayudar a ver cómo se mide, ¿sí? Porque, digamos, tenemos un problema. ¿Sí? Un poder judicial, digamos, solamente resuelve o actúa sobre una petición que alguien hace. Esto es, digamos, tenés una demanda, esta demanda entra y alguien dice, digamos, esto ocurrió, esto no ocurrió, que hay un culpable, que no hay un culpable, ¿sí? Ahora, este es un problema, en particular, en el cual es altamente probable que la mayor parte de los casos nunca lleguen, aún en las mejores condiciones, porque el que llegue requiere, digamos, mucha autonomía por parte del actor. Por lo tanto, digamos, el iceberg efectivamente es mucho más grande la parte oscura que la puntita, y por lo tanto no podemos muy bien comparar, ¿sí? ¿Qué vamos a comparar? Que un juez, digamos, cuando resolvió fue más generoso que otro o más contemporáneo en las consideraciones, por ahí de un solo caso, pero no de la totalidad de los casos que se producen. Ese sería un problema. Vamos. En otro momento dije, bueno, digamos, en realidad la forma de ver esto, ¿sí?, es los resultados, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados? Las denuncias de femicidio, las denuncias de violación, las denuncias de violencia. Otra vez tenemos el primer problema anterior de quiénes denuncian y quiénes no denuncian. Tenemos el problema de cómo se registran las estadísticas de este tipo de denuncias, ¿sí? Cosa que, como ustedes saben, cualquiera que sabe las dificultades que hemos tenido en la pandemia para, por ejemplo, conocer la muerte, el dato de muertes excesivas en la Argentina, sabe las dificultades que hay para tener, digamos, estadísticas distritales, digamos, confiables, ¿sí? Por lo tanto, digamos, el efecto, esto es, si disminuyó la cantidad de femicidios, si disminuyó la cantidad de casos de violencia denunciados, etc., digamos, en otro paper los tengo esos datos, pero la verdad da todo mal, y no sabés si da todo mal porque el dato es malo, porque la gente no denuncia, digamos, ¿por qué eso sucede? No lo sabemos, ¿sí? En otro momento, digamos, lo que les estoy contando es todos los viajes que no pude hacer.
digamos, y todos los caminos que se me frustraron. ¿Sí? En otro momento, digamos, dije, bueno, el Ministerio de Salud de la Nación hizo en algún momento una encuesta de riesgos de salud. ¿Sí? Uno de los riesgos de salud es accidentes. Y la palabra accidentes encubre, en general, distintos tipos de cosas. Una es accidentes, efectivamente, accidentes, por ejemplo, en el trabajo, y otra, accidentes, entre comillas, domésticos. ¿Sí? Bueno, uno podría pensar que si la cifra de accidentes, ¿sí?, referidas a hombres y mujeres es muy distinta, ¿sí?, digamos, o, digamos, ahí hay algo. Pero tampoco, pero es una sospecha. Yo no puedo, digamos, si viniera y les muestro ese dato, alguien me dice, sí, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Sí? Entonces, no digo que la pregunta no sea pertinente, ¿sí? Digamos, digo que no tengo la menor idea cómo lo podría resolver. Si a alguien se le ocurre y quiere hacerlo, bienvenido y que continúe la conversación. Muy bien, con esto entonces damos por concluida la actividad. Agradecemos mucho nuevamente a nuestra conferencista de hoy. Gracias nuevamente a Gabriela Hipólito Donel, Juan Manuel Valmedina y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, gracias, Cari. Excelente. Excelente, podríamos haber estado 10 horas más. Muy bueno. Muy bueno, te felicito. Vamos a sacarnos una foto. Espera, quédate ahí, quédate ahí. ¿Vos sabés cómo hacer captura de pantalla? No, pero yo hago con mi celular y listo. Ah, sí, ahí está Oscar, quédate. Vámonos con Oscar, que somos Oscar. Oscar, sumate ahí. Los escucho muy mal porque hay mucho ruido general y la computadora esta tiene muy mal sonido. A ver, espera, ¿vos los escuchás mejor? No es un problema de mi sordera. Ahí les paso la foto después. Dale, Ahí les bueno. paso una foto, es muy bueno. Muy bueno, bárbaro, genial. Gracias. Excelente, Gracias, Cari. Martín. Muy bien, Gracias. Martín. Chao, que siga todo bien. Chao, cuídense. Chau. Chao. Espera, que acá está Osvaldo que te quiere decir algo. Ah, sí, que me estaba. Hola, Osvaldo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias Hola, por las Osvaldo. fotos. Sí, por las fotos. Chao. ¿Qué fotos de ustedes? Chao, cuídense. Buenísimo, gracias, Martín. Muy Chao. bueno. Yo le digo, estoy contando a Gaby.